Hola, hola, ¿me escucho? Parece que sí. Hola, Deepak, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Gracias por tenerme. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Qué gusto conocerte. Había escuchado mucho de ti, Un placer. de Pedro Pinea y de Agustín Folleraque, etcétera. Increíble. Sí, sí, son unos cracks. Muchas gracias por invitarme. Y qué bien que No, ya por fin lo pudimos hacer, ¿no? Gracias. feliz, sí, feliz, gracias por aceptar la invitación. Oigan, Claro. para todos los que nos escuchan, voy a hacer una pequeña introducción de Deepak, y luego vamos a pasar a los temas de la entrevista. Em, Deepak Chugani es CEO y co-founder de Nuevo Cargo. Nuevo Cargo es una plataforma que facilita el comercio vía terrestre de la ruta comercial más grande del mundo, entre México y Estados Unidos. Ofrecen servicios de transporte de carga, agencia de aduana, seguro de carga y financiamiento de la cadena de suministro. Deepak tiene 29 años, es joven como yo también tengo 29 años. Eh, Nació en Kenia, sus padres son de la India, creció en Ecuador y después se fue a la Universidad de Estados Unidos, un camino largo. Eh, Se metió en banca, fue banquero y luego decidió entrar al mundo de las startups. Con Nuevo Cargo ha levantado 38 millones de dólares con inversionistas como Tiger Global, Y Combinator, QED, y con una valorización en su última ronda de 180 millones de dólares, igual está bien bueno. Entiendo que hace poco Deepak fue elegido en el ranking mundial de Forbes de 30 bajo 30 de Enterprise Technology, como una de las promesas de negocio a nivel mundial, así que increíble el invitado que tenemos hoy día. Gracias, Deepak, por aceptar la invitación. Gracias por tenerme y por todas las palabras bonitas, ¿no? Muchas gracias. Oye, bueno, te doy un poco de contexto por si es que no tienes suficiente. Muchos de los que están acá están empezando sus negocios, están empezando sus startups. Y entonces la idea de este rato, de esta conversación, es poder ir tocando los temas que usualmente salen cuando uno está empezando un negocio. Entonces voy a dar un pequeño overview para que la gente que nos está escuchando sepa de qué vamos a hablar. Y vamos a hablar, uno, de cómo encontrar la idea para tu startup, eh, qué buscar en los cofundadores, cómo encontrarlos, la importancia de un cofundador técnico y los primeros meses de una startup, en qué enfocarse. Eh, Ahora vamos a hablar un poco de pivotear, cuándo y cómo a ti te pasó, y vamos a hablar un poco de eso. Del equipo, en qué fijarse al contratar a las primeras personas y algunos tips para levantar capital en etapa temprana. Al final de la sesión, unos 10 minutos, 5 o 10 minutos finales, vamos a tomar preguntas que tenga la gente. Las pueden ir haciendo en el Q&A, en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no lo hagan en el chat porque se pierden. Y es más fácil dejarlas ahí en el Q&A. Eso, entonces, Deepak, ¿cómo crees que hay que decidir la idea para dedicarse a una startup, para fundar una startup? Eh, Buenísimo, déjame pensar. Creo que en general, si tuviera que decir como principios que me parecen importantes para escoger tu idea, creo que primero tienes que enfocarte. O sea, yo lo aprendí un poco a las malas con mi primera idea y lo he dicho mil veces públicamente, así que no quiero repetir demasiado las mismas cosas, pero básicamente yo escogí una idea que era muy cercana a mí, que era sobre cómo conseguir trabajos en banca cuando no vienes de una escuela Ivy League, que suelen reclutar de ahí. Entonces era como solucionando un problema propio, eh, pero resulta que lo que no le eché cabeza en esa idea era al modelo de negocio y al tamaño del mercado, ¿verdad? Entonces, eso terminó siendo la razón que esa idea no funcionó y cambié radicalmente a lo que hoy es Nuevo Cargo hace casi 4 años. Entonces, creo que yo me fijo mucho en el tamaño del mercado, que el modelo de negocio haga sentido y para mí que haga sentido es idealmente un modelo de negocio comprobado o un modelo de negocio cuando tú haces la matemática de muy como de abajo hacia arriba, de bottoms up, empezando con el cliente y lo que cobras, cuántos clientes genuinamente hay en el mundo que pagarían por esto, qué tan fácil es adquirirlos y si los puedes adquirir y servir a esos clientes a un precio menor al que te cuesta y que puedas lograr, no sé, más de 100 millones de dólares en ventas en 5 a 10 años. Eso es lo que suele ayudarte
crear una startup de tecnología que levanta venture capital, que puede ser exitosa. Ahora, si quieres crear un negocio que no es de venture capital, que no es de startup, eso es otro tema que podemos platicarlo. Creo que no tienes que ser tan obsesivo con esos temas, pero si me estás preguntando el contexto de startups y de venture capital, creo que esas cosas sí son importantes. Y el último comentario que haría es, creo que sí tienes que tener una afinidad interesante y pasión por lo que estás haciendo. En mi caso, yo no tenía tanto expertise en el mundo logístico, aunque mi familia sí venía de ese ámbito. Lo que me apasionaba mucho era modernizar un sector viejo, crear empleos en Latinoamérica, trabajar en la intersección de Estados Unidos y Latam, y todo lo que era como crear un marketplace B2B. Eso fue más mi pasión, más allá de un problema puntual en logística que me apasionaba, ¿verdad? Claro, claro. Oye, Deepak, y un consejo muy común ahí es que hay que resolver problemas que a veces tú tengas, que eso en general es un plus, se considera como un punto a favor cuando uno está buscando una idea. Eh, ¿Por qué crees que se considera un punto a favor? Y bueno, este Sí, problema que resolviste, el primero que resolviste, ¿cierto? Con The Lobby, entiendo que de alguna forma tú lo tuviste. ¿Y cómo sí. cambió todo esto con Nuevo Cargo? Sí, claro. Entonces, si a alguien le interesa, 1000 podcasts, básicamente termino hablando de esto 15 minutos en cada uno, entonces se puede meter al detalle, pero la versión resumida es que yo sí creo que resolver tus propios problemas y hacer una startup donde tú tienes mucha empatía para el usuario, y entiendes el pain point, creo que sí es muy poderoso y te ayuda porque te brincas mucho del proceso de aprendizaje, de entender qué problema estoy solucionando, por qué es un problema real, qué le importa al usuario. Entonces, mi primera idea sí era un problema mío, que era saliendo de una universidad que no era Ivy League, entrando a un trabajo en banca de inversión, como inmigrante, como non-target school, como persona que no hizo la pasantía, que hacer la pasantía suele ser la única forma de entrar. Entonces, yo había solucionado ese problema muy puntual y el servicio que creé ayudaba a otra gente a solucionarlo. También entendía el problema que yo era uno de los coaches en la plataforma y yo que era el coach más popular de la plataforma que daba ese consejo. Entonces lo entendía muy, muy bien. Y en Nuevo Cargo creo que no entendía el problema tan bien, pero como es un mercado tan grande, y hay tantos problemas por resolver, probablemente los primeros 6 a 12 meses tuve menos empatía con los usuarios y los problemas y eso me puso en desventaja, pero le dediqué ese año obsesivamente a aprender y creo que ella se fue nivelando y ya pude ejecutar. Entonces, yo no creo que es una regla que tú hayas tenido el problema. Creo que eso sí es mucho de el consejo que se da online, de YC, etcétera. Creo que ellos mismos se están dando cuenta que eso limita mucho a los founders jóvenes que han visto pocos problemas y están empezando a abrir la mente. Yo, de hecho, o sea, hay un video reciente que sacó YC de cómo escoger ideas y hablan de nuevo cargo y yo hablé mucho con mi YC partner donde él me admitió que ya están tratando de evolucionar de esa forma de pensar porque era un poco muy dogmática y cerrada, pero sí es una realidad que si tú entiendes el problema y el usuario, tienes una ventaja enorme e inexplicable porque eso te ayuda a navegar cómo crear el producto, cómo crear el MVP, qué problema soluciono, cómo posicionarlo, cómo hacer el marketing, el language, el copy, de una manera muy difícil de explicar, Sí, al final es como un para personas shortcut. que no han emprendido. Claro, al final es como Sí, un es shortcut. un shortcut muy grande. Sí. Perfecto. Entendido. Oye, y si es que un fundador está pensando en dedicarse a algo 6 10 años, o sea, al final eso es lo que dura una startup. eh, ¿Cómo crees que debería pensar este fundador sobre el problema que quiere resolver y sobre lo que quiere hacer? Como por ejemplo, en qué encuentras tú el disfrute en nuevo cargo? Eh, ya lo mencionaste un poco en crear empleo, etcétera. em, pero ¿qué alternativas y caminos ves en esa decisión? Sí, o sea, es una buena pregunta. Yo creo que, looking back, creo que el consejo más grande que yo daría es, dentro de lo posible, porque esto no siempre es posible cuando estás empezando y al final hay una parte de ser emprendedor, emprendedora, que eres ingenuo, ingenua, te lanzas y vas cogiéndole pasión al problema, ¿verdad? Pero creo que una idea que no he visto que nadie sugiera, y creo que yo sí lo haría si tuviera que volver a emprender, es tratar de, ir a visitar una empresa que hace algo parecido a lo que tú estás considerando hacer, pero que ya tenga 50, 100, 200 empleados, tratar de hablar con esos founders y hazle preguntas un poco de su día a día. O sea, ¿cuáles son los problemas más grandes con los que tú te enfrentas? ¿Cuáles son los retos?
cuál es el secret sauce de tu negocio para ver si ese secret sauce machea con tus destrezas, porque al final del día, a menos de que estés creando una categoría totalmente nueva, vas a encontrar muchas cosas parecidas si hablas con personas de un negocio particular. Por ejemplo, Nuvocargo es un negocio que tienes que entender operational excellence, tienes que entender el vínculo entre operaciones y tech, tienes que entender cómo operar entre México y Estados Unidos, navegar esas relaciones comerciales en LATAM, entender la sofisticación de B2B sales en Estados Unidos. Y, y obviamente, gracias a Dios, terminó siendo que muchas de esas cosas creo que sí las disfruto y me da mucha pasión y creo que tengo destrezas. Pero creo que es importante. Te voy a poner un ejemplo, perdón si estoy hablando mucho. Hoy en día está súper hot el tema de AI, ¿verdad? Hoy. El año pasado fue cripto, el año pasado fue otra cosa. Siempre hay algo, ¿verdad? Y le dan ganas mucho a los founders de meterse en lo sexy. Creo que es súper importante si puedes entrevistar a gente que ha fundado empresas exitosas de AI, por ejemplo, ese sector, y date cuenta qué las hizo exitosas, qué skills tenían los fundadores. Y si tú no tienes esos skills hoy, es bueno ser un poco escéptico de que por qué te va a ir bien, ¿verdad? En esos mundos y si disfrutas esos problemas, ¿verdad? En Nuevo Cargo disfruto mucho interactuar con la TAM, disfruto mucho el tipo de clientes que tenemos. Yo te puse que los clientes que Nuevo Cargo tiene mueven la economía, ¿verdad? Desde papel higiénico a máscaras, a tequila, a aerospace, o sea, eso cuando lo pienso me emociona muchísimo, a pesar de la dificultad que es ejecutar un negocio como un nuevo cargo, ¿verdad? Me freno ahí porque si Mm. no me quedo hablando un buen rato. Perfecto, buenísimo. De hecho, me hace mucho sentido lo de ir a visitar a los founders de startups en industrias similares. Nos pasa mucho en cripto, o sea, en la industria cripto, que tienen muchas particularidades que los founders que están empezando un negocio en general no conocen, como la importancia de los ciclos en todo esto. O sea, hay 2 o 3 años en que la industria está muerta y después sube como loco y es un desastre positivo, digamos. Entonces Total. los founders suelen no conocer esa realidad y podría ser tremendamente útil para saber si es que se quieren meter en ese negocio y soportar esos 3 años de miseria. Sí, para hacer un comentario final, o sea, me contradigo. O sea, creo que cuando hablas con founders exitosos y de verdad hablas en confianza, tienen mil problemas, ¿verdad? Porque si una startup tiene éxito, hay 800,000 problemas todos los días. Entonces, hay que tener cuidado hasta con el consejo que les doy, porque si te enfocas en todo lo malo, nunca vas a escoger una idea. La mayoría de founders que yo he mentoreado, que están pivoteando, escogiendo una nueva idea, los que son muy analíticos y muy cute, que quieren entender todo, nunca se terminan decidiendo, porque ninguna idea es perfecta y todo es difícil, ¿verdad? Entonces creo que hay que equilibrar el tener un poquito de ser muy honestos intelectualmente. Si este es el tipo de empresa en el que a mí me iría bien, en el que yo tengo destrezas puntuales, pero acordarte que la gente que emprende es ingenua y ignorance is bliss y tú aprendes dándote golpes y en algún momento te tienes que lanzar, no vas a aprender todo, no vas a aprender ni el 3% de los primeros 4 meses ni el primer año, te toca lanzarte, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Cuando una startup pivotea en Platinum Ventures, siempre hay peros en las ideas que están buscando. Siempre hay una razón que dicen, bueno, esto puede matar la startup. Pero eso pasa siempre, todas las startups. Y ahí yo creo que hay que elegir el pero con el que uno se siente más cómodo al final. Eh, Exacto, exactamente. O sea, escoge los problemas, lo que más odia la gente de las ideas que estás explorando y mira si te emociona el reto de resolver esos problemas. La frase que a mí me encanta, que no sé quién me dijo cuando estaba pivoteando, de que all babies are cute, algo así, de que los bebés son lindos, pero son muchísimo trabajo, todos tienen problemas, entonces te vas a enamorar de la idea al principio y después va a haber todo el trabajo y va a ser difícil, pero tienes que seguir o si no, nunca te lanzas, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Oye, Deepak, y comentaste algo que me llamó mucho la atención, que pasaste 6 a 12 meses básicamente aprendiendo de esta industria. Y Sí, 6 a 12 meses parece ser un corto tiempo para hacerte experto en una industria. Entonces, me interesa mucho saber cómo planeaste ese proceso de aprendizaje. ¿Lo planeaste o sí. fue solo a borrazo? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje un poco acelerado? Sí, o sea, nunca planeé que iba a tener X conocimiento en un año. Creo que fue más de que yo no sabía nada del mundo de reclutamiento y educación. Y The Lobby fue un año, año y medio. Y me acuerdo claramente que al final, cuando pivoteé, había mucha gente pidiéndome consejos como experto de la industria, porque había explorado todos los modelos, había hablado con 1,000 empresas,
había estudiado 1000 empresas y lo que aprendí es que la intensidad de un emprendedor o emprendedora que de verdad le está metiendo el corazón, la sangre, las ganas a un negocio, un año donde tú solo piensas 24/7 en tu negocio y la viabilidad y hablas con muchísima gente del sector y hablas con clientes, sí aprendes muchísimo. Yo creo que aprendes más que la persona promedio que está 4 años o 3 años en una industria, que solo ve una partecita de su trabajo del día a día versus tener que pensar en esta idea será que puede ser grande, tengo que pensar en marketing, tengo que pensar en dónde busco clientes, tengo que pensar en el producto, tengo que pensar en quién me va a pagar, en pricing, en el modelo de negocio, en cómo levantar plata, si los investors esta idea. Entonces, creo que la experiencia de un venture-backed founder comprime muchísima intensidad en poco tiempo. Entonces yo me di cuenta, ok, tengo 25 cuando pivoteé, a punto de cumplir 26. 24, no me acuerdo la edad, algo así, 25, 26, y dije, si me tomó un año, año y medio volverme así en el mundo de educación, que ya me di cuenta que es un mercado que en ese momento para mi perfil y lo que estábamos haciendo no era tan buen mercado, ¿qué pasa si me aviento a un mercado enorme con mucha oportunidad que me interesa, pero que no soy experto? Probablemente con la intensidad que yo traigo, en un año voy a estar en una situación parecida. No te voy a decir que soy experto, porque obviamente ni hasta el día de hoy me siento necesariamente un experto, pero voy a tener suficiente insight como para ejecutar y ver el camino hacia adelante, los próximos 5 pasos que tengo que dar con buena intuición y con buenas ganas. Entonces creo que ese fue el insight para mí, que vas a aprender mucho si te lanzas, si estás dispuesto a parecer un bruto los primeros 3 meses, 4 meses, 5 meses en cada conversación y tratar de aprender hasta que llegue un punto donde empiezas a escuchar las mismas cosas, los mismos Claro. comentarios, las mismas opiniones y ya empiezas a tener como un consensus y una idea de qué hay que hacer. Y hay otras cosas que toman años aprender. O sea, a mí me daba vergüenza ir a paneles de logística mi primer año y medio porque yo decía, yo no sé nada, toda esta gente aquí sabe más que yo, pero me daba cuenta que sabía algo, tenía algo que contribuir porque llevo un año, año y medio con un problema en particular y solo me quieren hablar de ese problema y ahí es cuando te das cuenta que sí desarrollas algo de expertise, ¿no? De manera muy Perfecto, rápida. perfecto, buenísimo. El síndrome del impostor ataca a todos. Eh, Exacto, claro. Oye, Deepak, algo que ha salido en varios podcasts es que algo interesante de tu historia es que entraste a YC como un solo founder no técnico, lo cual es bastante raro. O sea, YC en general le gustan los fundadores técnicos, en Platinum Ventures también, es uno de nuestros requisitos. Claro. Entonces, una A mí también historia... me gustan. Me gustan más que yo. Sí. Bueno, y es una historia poco común, pero a mí me gustaría entender ¿por qué? ¿Por qué decidiste o tuviste que empezar a emprender solo? Sí, o sea, no sé, creo que mi historia tiene una temática muy parecida que es obsesión, intensidad. O sea, yo estaba obsesionadísimo con tener una startup de tecnología, era lo que me gustaba. Pero ¿qué pasa? Cuando me di cuenta que quería eso, tenía 23, 24, ya es una edad donde estás relativamente formado en alguna forma. Puedes aprender skills nuevos, pero no es como que puedo replicar 10 años de programación y de diseño o 2 años de ser un product manager en una startup, ¿verdad? Entonces, es un approach que francamente no le recomiendo a la gente. Yo mucha gente le digo que se vaya a otra startup, que haga conexiones con product managers, con designers, con engineers, con gente que sabe armar productos. Eh, pero en mi caso, como yo no tenía esa sabiduría ni nadie aconsejándome, mucha gente me dijo, Deepak, tómate un curso de product management, empieza a construir y los obstáculos que veas los vas viendo y trata de reclutar un técnico co-founder, eso es ley, sin eso no puedes levantar plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía un monthly update que le iba a todos los potenciales CTOs que conocía cada mes para que vean el progreso que hacía. Me acuerdo que en Nueva York una vez me eché creo que Techstars hacía unos hackathons los fines de semana y me eché 2 all-nighters conociendo engineers que terminó siendo engineers que no necesariamente hoy contrataría jamás, pero era porque no conocía a esta gente y estaba haciendo todo lo posible por conocer más ingenieros, ingenieras. Me eché un viaje solo a Stanford, un latino que conocía, a pedirle introducciones a la gente más brillante de su clase y creo que la gente estaba burlándose de mí, como que este huevón es el 10º non-technical business dude buscando un tech co-founder, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Over time, si vas haciendo progreso con tu idea, si te vas legitimizando, YC fue una gran forma de ayudarme en eso.
si vas construyendo producto, tienes clientes. Con The Lobby ya había paying customers, ya teníamos un producto, había reclutado 3 ingenieros por un mentor en Marruecos, ¿verdad? O sea, las cosas van compounding, pero sí fue una forma, yo creo que mucho más difícil de lo que tiene que ser si simplemente te tragas el ego y te vas a una startup Claro, buena y conoces gente técnica, francamente. Pero yo no recomiendo hacer lo que yo hice, francamente, pero es lo que hice. O sea, claro. básicamente, ¿no? O sea, tu consejo sería, en el fondo, si es que no tienes un cofundador técnico, ojalá, y no estás desesperado por iniciar una startup ahora, quizás ir a trabajar a una empresa tech y hacer esas conexiones. Sí, 100%. El problema es que la gente que suele querer emprender no quiere esperar. O sea, si ya están en este Zoom, ya es como que ya es mi identidad, ya soy founder, ya estoy en Plátanos, ya, o Sí, sea, esa es la gran cagada, perdón por las malas palabras, es la gran cagada porque creo que cuando uno tiene esa ingenuidad, es difícil ver el mundo de afuera, ¿verdad? Y por eso la gente que se va un rato a Venture Capital o se va un rato a startups, se le va un poco esa emoción ingenua y ve lo que es construir startups. Y creo que te da una perspectiva mucho más real de qué tienes que hacer y cómo te puedes posicionar para tener mucho éxito. Y yo creo que tener un network de gente en el startup world para reclutar, para tener gente técnica, para saber cómo se siente estar en una startup que construye tecnología, que levanta venture capital, que trata de crecer súper rápido, es conocimiento que te puede ayudar muchísimo cuando vayas a emprender. Yo diría que la mayoría de gente que no tiene esa experiencia y trata de hacer una startup, si tuviera esa experiencia de irse a una startup, probablemente escoge una idea totalmente distinta porque ya entienden cosas que yo no te puedo explicar en este Zoom. O sea, son claro, demasiado difíciles de entender hasta que lo vivas, ¿verdad? sí. Eh, Perfecto. Al final, ¿cómo terminó la historia? ¿Lograste encontrar a alguien técnico? Sí, logré encontrar a mi co-founder Sam. Mi co-founder Sam, muchas gracias. Mi co-founder Sam básicamente era uno de los sitios que yo estaba tratando de contratar para The Lobby y él acababa y era uno de esos. Primero me conectaron con un ingeniero que trabajaba para él. Él me dijo que no, me negoció antes de YC, whatever. De ahí él me dijo, ¿sabes qué? Lo tenía en mis updates, You Look Like a Hustler, te voy a presentar a mi jefe que se acaba de ir. Su jefe era Sam, mi cofundador de Nueva Zelanda, que ya fue venture-backed Head of Engineering en 2 o 3 startups que escalaron bastante. Y muy buen clic con él, pero ya cuando cambié, primero lo traté de reclutar como sitio de The Lobby, no se dio, y el momento que decidí pivotear, lo llamé, nos fuimos a echar un whisky, y él dijo, ¿sabes qué? O sea, estoy abierto a escucharte, y lo pude convencer de que se una como en abril del 2019, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Final feliz. Está bueno Sí, está bueno esa forma de intentar encontrar a un co-founder técnico, en especial porque cuando a un co-founder técnico se le abre ese espacio de tiempo, eh, suele ser un espacio de tiempo muy corto en el que no está haciendo nada. Eh, Suele ser rápidamente contratado o rápidamente empieza algo o 100%, están al acecho 100%. los co-founders Es, que, no técnicos. es lo que digo, un comentario más, porque probablemente hay mucha gente aquí en esta situación. Mucha gente early stage no técnica que quiere a un technical founder termina, y lo veo mucho más en la TAM que en Estados Unidos, termina aceptando a la primera persona que sabe programar o que tenga 2 logos buenos en su resume y le agrega su startup y le da co-founder y esa persona contrata gente y eso no entiende, no, porque somos ingenuos. Eso puede de manera irreparable dañar a tu startup, porque el DNA del co-founder técnico es el DNA de tu empresa tech, o sea, cómo construimos producto, qué tan duro trabajamos, a quién puedo reclutar, cuál está mi barra de calidad, ¿verdad? Entonces, creo que la gente tiene que entender que no se trata de conseguir a la primera persona que sabe code o a la primera persona que estuvo en Facebook, porque la mayoría de gente en Facebook en engineering son malísimos para ser tech co-founders, son super risk averse, te cuestan un huevo. O sea, tú para encontrar a la gente que sería un buen tech co-founder que construye la empresa contigo, tienes que conocer a esa gente y estar ahí cuando ellos están explorando su próximo paso, ¿verdad? Y eso es súper difícil de hacer si no tienes una red de personas en el mundo de startups. ¿Y cómo adquieres esa red? Trabajando en una startup o trabajando en un fondo de venture capital o estando en el ecosistema de alguna manera, ¿verdad? Si no, es muy difícil, muy difícil. Perfecto, buenísimo. Tú lo hackeaste de alguna forma, pidiendo introducciones a las personas y manteniéndolos actualizados de tus avances.
y de alguna forma creo que así lograste estar en sus mentes constantemente cuando se abrió esta oportunidad. Por ejemplo, el jefe de esta persona se fue. Está Exacto. bueno ese hack también. Sí, o sea, el monthly update y que la gente cuando se reúne contigo perciba como que lo que me decían era, you felt like someone unstoppable, como que nada te iba a parar y lo ibas a lograr, y por eso me seguían refiriendo gente. Pero les digo, creo que también fue un poco forzado en muchos sentidos, porque yo dije, voy a emprender y voy a emprender, eso te limita las opciones. Hoy en día yo a veces hasta escribo un angel check en una empresa que no sé ni qué hacen, pero porque sé que el tech co-founder un día de pronto voy a hacer algo con esa persona o lo voy a contratar o no sé, ya me volví tan obsesivo de que esas conexiones son súper valiosas y hay que pensar muy a largo plazo y no tan a corto plazo. Y no solo engineers, porque obviamente es todo tipo de ejecutivos, personas inteligentes, personas que uno respeta, porque te pasa que te reúnes con tanta gente y de vez en cuando hay una persona que te shocks you, como que wow, la tienen tan clara, carisma, skill sets, todo el mundo me habla maravillas de esta persona, la velocidad en la que se mueven. Entonces, yo cuando encuentro gente así, hago un esfuerzo proactivo por mantener una relación. Así sea superficial, así sea yo ayudarte con algo, whatever, ¿verdad? Y me volví Oye, Deepak, obsesivo con eso para el tema de reclutamiento, ¿no? ese es un tema que me interesa mucho porque a mí me cuesta mucho en general mantener las relaciones. Entonces, cómo lo haces? ¿Tienes algún hack? ¿Algún, no sé, Google Sheet? ¿O, o simplemente te acuerdas? No. Me acuerdo, trato de. En su momento era el monthly update. Ahora es si encuentro a alguien que respeto en el boom del año pasado. Si querían invertir 5,000, 3,000 dólares en nuevo cargo, los dejaba para que tengamos Ok. una relación o yo invertirla a ellos. Otra era, mantienes algún tipo de Eso. conexión por mutual connections. Eh, Hay otra gente que te sigue en LinkedIn. A mí no me gusta ser muy público, pero me ha tocado estar compartiendo cosas y veo que gente con la que quiero hacer algo algún día o quiero que se una a un nuevo cargo, está likeando y son cosas muy sutiles, Mm, pero sí importan y creo que tienes que tener la personalidad de que te gusta armar relaciones y conocer gente, ¿verdad? Para hacer el approach que yo te estoy diciendo. Hay otras formas de hacerlo, obviamente, también, ¿no? claro, perfecto, clarísimo. Oye, Deepak, y ahora me gustaría hablar un poco de los primeros meses de una startup. Em, ¿En qué crees que se debería enfocar un fundador cuando está iniciando su startup? ¿Cómo se deberían ver esos primeros meses de una startup que quiere ser gigante? Claro, entonces yo creo que hay una etapa que es difícil de cuantificar, pero es una etapa donde tú estás tratando de coger convicción que you're working on the right thing, ¿verdad? O sea, tú quieres estar seguro o segura de que, ok, creo que voy por el camino correcto. Y para esa parte creo que eso puede ser mes 0 o mes 1 a 4, pero tú tienes que tener una opinión de, este es el problema que voy a resolver, esta es mi hipótesis de cómo voy a resolver ese problema, eh, y, y este es el producto que voy a construir para validar que tengo una solución correcta y una startup. Entonces, ese proceso es súper difícil de cuantificar y dar instrucción. Como dije, creo que no hay una forma perfecta de hacerlo. Pero Mm, digamos que ya llegaste al punto donde tienes una hipótesis. En el caso de Nuevo Cargo era, eh, comercio entre México y Estados Unidos está súper anticuado. Veo startups en otras geografías que han modernizado un modelo de negocio en particular y yo creo que quiero poner ese modelo de negocio al mundo de US Latam. Eh, creo que el modelo de negocio hace sentido, creo que va a poder ser una venture-backed startup con esto y creo que va con mi personalidad. Empiezo a desarrollar una hipótesis de, bueno, ¿qué hicieron esas startups o qué es lo que creo que yo voy a agregar al mercado que es diferenciado? Y en nuestro caso fue, creo que vamos a crear un producto donde te doy más visibilidad sobre tus cargas de principio a fin entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces fue mi mm, hipótesis. Y llegar a esa hipótesis te puede tomar 10 años, si es un problema muy técnico, te puede tomar 3 meses si fuiste como yo, que fue como hustle and figure it out y whatever, ¿verdad? mm. Pero ya cuando lo tienes, creo que tienes que moverte al modo de construir y experimentar, ¿verdad? Y, y para mí construir en The Lobby y en Nuevo Cargo fue siempre empezar con conseguir clientes. Yo quería tener revenue casi que de inmediato. La mayoría de startups espectaculares no puedes hacer esto porque estás construyendo algo que te puede tomar 6 meses, 1 año, 2 años, pero de alguna manera tienes que tener la voz del cliente informando lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Entonces, para mí los primeros meses fueron, ok, ya mi hipótesis es visualizar, mover la carga entre México y Estados Unidos,
visualizársela para mis clientes, ese es el producto, cómo consigo clientes. Entonces hicimos 2 o 3 cosas. De nuevo, fueron hacks porque el mundo del transporte es súper regulado. Primer hack, en mis ganas de aprender del sector, encontré a alguien en una conferencia de logística que me dijo, vente a Guadalajara, yo tengo un freight forwarder que puedes puedes ver qué hacen todos los días y si llegamos a un acuerdo te lo vendo por equity en tu empresa, ¿verdad? Eso fue medio una locura, pero en el segundo mes de la empresa fui para allá y me pasé 3 días shadowing a una persona que sigue en nuestro equipo, Cristina Rodríguez, nos está viendo ahorita, pero básicamente anotando qué hace todo el día, toda hora para entender qué hace un freight forwarder, ¿verdad? Qué hace un agente de carga. Y en ese mismo viaje negocié con el dueño de que me lo venda. Y él dijo, mira, este negocio yo lo puedo armar muy rápido, prefiero vendértelo por equity en la empresa y ser tu inversionista, y con eso ganamos licencia y a poder operar, ¿verdad? Y de ahí era conseguir, pero operaba como marítimo, aéreo, no era lo que queríamos hacer nosotros. Y de ahí me tomó 3 meses conseguir clientes, hablar con clientes que me confíen con su carga entre México y Estados Unidos. ¿Cómo va a confiar en una empresa que no tiene ni website, acaba de tener licencias? Una persona que cuando yo hablaba probablemente se notaba que no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando, porque estaba aprendiendo, pero me obligué a, lo único que importa es que un cliente me confíe. Y al final fue un amigo mío que tiene una empresa de tequila, que yo le había llevado con un tema migratorio, que me dijo, yo tomo el riesgo y muévenos ciertas cargas, pero con un descuentazo. Y ahí fue, ok, first client, creo que julio de 2019. Y, y ahí empezamos, y ahí aplicamos la mentalidad de YC de, ok, moví un camión este mes, solo tengo que mover 2 el próximo. De ahí 4, de ahí 5. Cuando son números chiquitos, tratar de doblar cada semana o doblar cada mes, y de ahí poco a poco 20% cada mes. Y creo que por los primeros 30 meses de Nuevo Cargo crecimos 30% mes con mes solo. Vamos a conseguir más cargas y figure out qué hay que construir del producto. Entonces creo que debería estar building product and selling product. Eso se debería hacer, pero llegar al punto donde tienes una hipótesis de qué construir y qué vender, eso es difícil, ¿verdad? Pero después debería ser gente que Sí, vende y gente que construye, en mi opinión, ¿verdad? claro, claro. Y muchas veces ese proceso de empezar a vender y empezar a construir, y probablemente mucho más el de vender, te lleva a darte cuenta si es que tu hipótesis era correcta lo suficientemente rápido. Entonces, los equipos Eso que es lo suelen, difícil. sí, los Eso es lo equipos, difícil. Tienes que tener una mente abierta porque puede que estés en el mes 6 y te des cuenta que lo que estás vendiendo estuvo mal. Entonces, por eso necesitas gente con ese early stage mindset que pueda con esa ambigüedad y no el ingeniero de Google que se une porque suena chévere una startup y a la tercera claro. iteración dice, esto es un caos, esto es un desastre, me voy, me regreso a Google, donde me pagan $500,000 y me voy a chilear, básicamente, ¿verdad? Claro. Tener gente con el DNA de experimentación, de operar en la ambigüedad, es demasiado importante en esos primeros meses. Y primeros años, diría yo. Claro, de acuerdo. Oye, Deepak, entiendo que tú te reúnes con bastantes equipos de fundadores para aconsejarlos, ayudarlos. ¿Y cuáles son los errores más típicos que ves cuando está empezando una startup? Uy, es complicado. Esa pregunta es complicada. Te voy a decir por qué. Porque tengo el privilegio hoy de decirte que hasta varios amigos míos que decidieron emprender en los últimos 1 o 2 años han evitado muchos errores que yo traté de ayudarlos a evitar y han cometido 30 más. Así que es, es muy complicado. Yo creo que la gente no entiende lo difícil que es que una startup llegue a hacer algo, porque primero los co-founders se pelean. Segundo, un co-founder cree que una idea es mejor que la otra y se rinde. En otro no pueden levantar plata, en otro no pueden reclutar al CTO, en otro hicieron todo perfecto, pero el mercado es una mierda. Hicieron todo perfecto, pero no saben construir producto. Hicieron todo perfecto, pero la regulación de su industria cambia. Eh, entonces, es súper difícil responder. Lo que te diría es, eh, o levantan plata de puros ángeles en vez de levantar de un VC hecho y derecho, entonces no tienen cómo levantar capital después. O sea, la lista es casi que Mm, interminable de los errores. Entonces creo que el valor de empresas como Platanus, como YC, como empresas que te están dando consejos y war stories son muy buenas para que tú minimices la cantidad de errores que ya son conocidos, como no tener gente técnica en tu founding team, eh, como levantar de malos inversionistas, como tener peleas con tus co-founders, como escoger un mercado chiquito. O sea, esa lista de ideas que son como obvias, está bueno ser proactivo para evitarlas,
pero también tienes que saber que Van a ver igual. van a haber otras cosas idiosincráticas a tu negocio. Te voy a poner un ejemplo puntual. Uno de mis muy buenos amigos, todos los consejos que le di de que tienes que conocer mejor a tus co-founders, tienes que no sé qué, lo siguió todo y al año igual terminó echando su co-founder y fue dramático porque la vida es complicada y la gente es messy y los startups son estresantes. Entonces, esto no es algo para gente que no sea buena recibiendo golpes y adaptándose al cambio, porque el único constante es que todo lo que estás planeando no se va a dar. Va a ser mejor, va a ser peor, va a ser distinto, te lo garantizo, ¿verdad? Entonces, creo que es prepararte para esa ambigüedad y tener gente que es buena evolucionando el cambio, creo que sería lo más importante, porque lo que va a haber es cambio y lo que vas a hacer es cometer errores, ¿verdad? De acuerdo, muy de acuerdo. Y planteándolo un poco desde el punto de lado, desde el punto de vista más positivo, cuando hablas con un equipo, ¿cuáles son algunos signos, algunas señales de que tú dices, hey, a esto les puede ir realmente bien? Pues sí, o sea, obviamente la más fácil es cuando ya te llegan 6 meses y puedes ver qué han hecho y es comparativamente impresionante versus gente que lleva un año y sigue como ideando y con un pitch para levantar su seed round porque miden el éxito con fundraising, ¿verdad? Entonces, esas son las más fáciles, cuando te toca a alguien que lleva poco tiempo y te impresiona la velocidad a la que están haciendo lo difícil de una startup. Clientes, producto, equipo, y para que alguien se una, para que gente impresionante se una a una startup que no tiene nada, eso es impressive, eso demuestra carisma, tu magnetismo, demuestra tu habilidad de reclutar, dice muy bien de cómo te va a ir en el futuro, dice que sabes resolver problemas, dice que sabes operar con poco. Entonces creo que esa es la prueba más pura y dura cuando llevan poco tiempo y tú dices, wow, han hecho bastante versus lo que yo había hecho cuando llevaba 4 meses, 6 meses, ¿verdad? Pero Claro. eso es un poco más fácil y obvio cuando recién estoy hablando con alguien que, que, que está pensando en emprender o que lleva en sus primeras semanas, creo que lo que te impresiona es cuando pueden articular muy bien el pain point que están tratando de solucionar. Por eso decía que ahí sí se valora mucho si ya han tenido el problema o tienen un insight. Creo que mis mejores inversiones son gente que ya tuvo alguna experiencia en ese sector y tienen un insight de dónde va el mundo y por qué puede ser una startup muy grande. Otra cosa que me ayuda mucho, porque en una llamada de media hora no conoce bien a los founders, es cuando gente que yo conozco habla muy bien de ellos. Como yo trabajé con, o sea, muchas veces founders no se dan cuenta, yo hablo con ellos, quieren que yo invierta, que by the way, ya casi que no estoy invirtiendo, pero me escriben y yo busco a gente de empresas en las que han trabajado y ni se dan cuenta, pero yo puedo conseguir una referencia de cómo fueron percibidos en sus últimos trabajos. Y así va formando una opinión, porque ya llega un punto donde no te enamora alguien que solo habla bien y quieres escuchar qué han hecho Claro. en el mundo y por qué eso es impresionante, ¿verdad? Entonces, backgrounds técnicos, de diseño, de producto, que hayan estado en empresas impresionantes en producto, en diseño, pero sí, que simplemente they move fast y tienen esa intensidad y esa garra que requieres para ser emprendedor o emprendedora, ¿verdad? Perfecto. Deepak, ahora quiero hablar de un tema que has tocado varias veces, que es el equipo. Em, cuando, cuando, ¿Cómo deberían las startups en etapa temprana enfrentar el tema de contratar? En especial cuando el pivoteo es común. O sea, las startups es bastante común que pivoteen y ese proceso de Sí, pivoteo suele ser más difícil cuando ya hay gente adentro. ¿Cómo deberían enfrentar en sí. etapa inicial? Ese es un tema que veo muy grave en la TAM, yo, francamente, porque como en la TAM levantas venture capital en dólares y contratas en moneda local, la gente está muy acostumbrada a que acabo de empezar y ya tengo 50 empleados en 6 meses. Y el burn no es una locura. Es alto, pero no es una locura por los sueldos. Y la otra cosa que pasa, todos aquí son emprendedores, emprendedoras, hay un game psicológico con ese imposter syndrome que tú asocias el éxito entre todos ustedes. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto has levantado? Y creen que, y todavía pasa, at later stage, la gente asocia eso con éxito. Creo que cuando ya ves suficientes empresas generacionales que están llegando a un nivel impresionante, te das cuenta que nadie se mide por eso. Están hablando de el ARR, están hablando de los márgenes, están hablando del capital efficiency, están hablando de lo increíble que es el producto y muchas veces están hablando de lo poca gente que tienen para las locuras que han logrado, ¿verdad? Entonces, eso sería un punto que quería hacer que me parece importante porque veo que en la TAM la gente le encanta contratar 20 personas en los primeros 4 meses
y no entienden que ya cuando cruzas 15 personas hay management, hay que manejar egos, hay que pensar en títulos, hay que crear HR, una cantidad de cosas que cuando eres 3 a 7 personas nadie quiere ni les importa, porque si te uniste a ese tamaño es porque te encanta ese feeling chiquito, rápido, nimble de los cambios de una startup. Y esa etapa es mágica porque no solo puedes ser bien picky con cada persona que contratas y generas el DNA correcto, sino que te mueves mucho más rápido. Porque si quieres cambiar todo el negocio en una semana, ok, ya la cambié. No es porque Pepito Pérez, empleado número 14, se va a estresar porque me uní a esta empresa por la historia que me dio, pero la historia ya cambió. Tú quieres que las primeras 5 a 10 personas sean gente que entiende ese cambio. Y yo diría que hasta 5, francamente. O sea, hoy en día necesitas menos y menos personas. Eh, Solo deberías contratar cuando haya algo súper puntual. Yo creo que no hubo cargo desde marzo a julio de 2019, fuimos 3 personas o 4. Y de ahí Wow. sí empezamos a contratar, pero eran vendedores y en Latam les encanta decir, empecé ayer y ya tengo a 400 personas y un pueblo entero en la empresa. Es como que eso no es bueno. O sea, es imposible crear cultura, es un headache, la gente es complicada. O sea, yo creo que deberían tomar orgullo en ser pocos y estar súper alineados y en un cuarto, idealmente, trabajando en esos primeros días, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, no, muy de acuerdo. Nosotros en Platanus Ventures, cuando vemos un equipo que está creciendo constante en revenue, que son 3 personas, solo los founders, y que empezaron hace, no sé, 4 o 5 meses, y aún así han podido progresar mucho, es buenísimo. Para nosotros nos suma muchos puntos eso. Exacto, Costos exacto. bajos, quizás ya son rentables. Todas esas cosas suman puntos versus tener 15 a 20 empleados que hace todo más complicado. Eh, Oye, Total. Deepak, ¿y en qué hay que fijarse para elegir esas primeras personas? Muchas veces he escuchado y lo he visto que contratar bien a las primeras personas básicamente es Sí. una de las claves más importantes para hacer un buen negocio. Eh, Bueno, si te quieres poner súper técnico, porque creo que hay muchos platitudes de just hire great people, a ver si te encuentro un artículo que a mí me encanta de Vinod Khosla, no sé si sabes cuál es, se llama Gene Pool Engineering. A No mí lo me conozco, encanta, lo voy a poner en el chat. feliz de leerlo. Les doy el resumen. Básicamente, él dice, obviamente quieres a gente muy, muy crack que entienda lo que es un early stage startup y esa ambigüedad. Tomémoslo un paso más allá, porque me acabo de acordar de esto y me parece súper chévere. Identificar los 5 riesgos más grandes de tu negocio, definir el skill set necesario para mitigar esos riesgos, para cada riesgo encontrar los centros de excelencia, ¿verdad? Empresas, startups que fueron muy buenas con ese riesgo, como que necesito gente muy buena en operaciones, no sé, Uber, Didi, Lime en México, whatever, ¿verdad? Tal año, encontrar a 3 a 5 personas de cada riesgo y eso te crea una lista de, si son 5 riesgos o 5 risks, 75 personas de las cuales puedes reclutar, pero super target para que el DNA de tu empresa esté bien equipada para solucionar los riesgos más grandes de tu empresa, porque cuando eres pocas personas, solo son riesgos, solo tienes riesgos, ¿verdad? Ese approach me encanta, pero creo que Mm. si lo tomamos más mera, creo que es gente que entienda lo que se está metiendo en una startup, gente que puede evolucionar rápido, que es self-driven, que no tienes que babysit ni manejar, y gente que está cómoda con la ambigüedad y el cambio, y gente que tú confíes bastante su criterio, Mm. ¿verdad? De nada te sirve la persona que se ve increíble on paper y que vaya a tu employee number 7, ponerle un ejemplo de comportamientos no éticos o que sea una cultura tóxica. O sea, sí tienes que pensarlo bastante. Yo creo que eso es lo más clave que puede haber, ¿no? Mm. De acuerdo. ¿Hay algún rol que creas que es un error contratar en etapa tan temprana? A mí no me encanta la gente que tiene tantos strong opinions. Por ejemplo, he visto gente que dice, si una startup tiene un chief of staff, eso es un red flag. Si una startup tiene un... Yo no creo que hay respuestas correctas, pero creo que sí hay lo convencional. Y por eso digo, es muy poderoso estudiar a muchos startups y estos programas y te vas dando cuenta. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿para qué voy a contratar a alguien que solo reclute gente en los primeros 10? Lo deberían hacer los founders, eso es vago. Y hay otra gente que dice, puta, si tu gente es lo más importante, I need a recruiter que se dedique solo a eso in the early days, ¿verdad? Entonces, no me encantan esos debates porque creo que puedo ir de un lado al otro, pero creo que está bueno que hables con muchas personas que han emprendido
y ver qué es lo normal. Yo sí creo que para mí todo debe caer o en estos 5 risks o debe ser gente que construye y gente que vende por un buen rato. Porque así la gente que construye y la gente que vende se hablan todo el tiempo. El cliente me dijo tal cosa, entonces construimos tal cosa y no se crea desde 15 personas el product development process y para construir lo que el cliente me pidió tengo que poner un ticket y eso es lo que la gente no entiende, que entre más gente más lento te vuelves normalmente, ¿no? Sí, sí, es algo bien curioso que pasa, como que las personas se vuelven menos productivas en las medidas que hay más personas en los equipos. Eh, Sí, Oye, Deepak, eh, ¿cuáles crees que son algunos buenos tips para levantar capital cuando estás en etapa temprana? ¿Y, y cuándo? ¿Cuándo levantar? Al final, muchas veces algunas startups creen que hay que levantar porque es el camino de las startups, sí, sí, sí. pero muchas veces quizás no es Sí, necesario. creo que va a ser difícil responderte. Creo que querías 10 minutos de preguntas. Te doy el high level, en mi opinión. Creo que, de nuevo, hay mucho contenido sobre esto. Para mí, lo que yo le diría a la gente es, primero, trata de darte cuenta en esos primeros meses de soul searching, de cuál es mi hipótesis, qué estoy haciendo. Trata de ser intelectualmente honesto, honesta, de si lo que estás construyendo es apto para el venture capital. Tamaño del mercado, tipos de crecimiento, que la tecnología juega un rol. Eh, Creo que hasta darte cuenta si tú eres el tipo de persona que, que, que le va a gustar tener una empresa donde una parte importante de tu día a día es qué van a pensar los VCs, con qué métricas me van a medir. Hay gente que yo conozco con cash cows que dice que perece, yo no quiero lidiar con VCs, o sea, prefiero bootstrap y que no me jodan, ¿verdad? Entonces creo que hacerse las preguntas de why do you want to raise venture capital son súper importantes y asegurarte que el negocio que estás emprendiendo es un buen fit. Creo que muy poca gente se hace muy bien esas preguntas porque lo ven como algo sexy y levantar plata lo ven como el éxito. No se dan cuenta que cuando la levantas las expectativas suben, hay muchísimo por hacer, etcétera, ¿verdad? Ya si te decides que Venture Capital es el modelo para ti, como yo, que yo lo pensé bastante, hice YC, no estaba seguro que quería VC, dije, por aceptar la plata de YC, seguir construyendo, pero después dije, ¿sabes qué? Soy joven, I want to go big, fuck it, let's go, ¿no? Y quiero y creo que puedo. Ya cuando tomé esa decisión consciente, ya no había una vuelta atrás. Y ya cuando la gente me dice, pero ¿cuántos han diluido? Y es como que, brother, es parte del modelo. O sea, when you understand what you're getting into, ya no hay sorpresas. Ya entiendo a lo que me estoy metiendo. Ya no hay que estar teniendo debates existenciales cuando ya levanté 5 10 millones de dólares, ¿no? Confidencialmente nosotros ya levantamos 75, no hemos anunciado los últimos 36 o lo que sea, y ya van varias rondas y uno entiende, después de toda esa experiencia, qué le importa al inversionista. Entonces, bueno, en el 1 minuto que queda te diría, para mí lo importante es hablar con mucha gente que ya levantó capital, hablar con inversionistas para entender cómo perciben tu sector y tratar de tener una historia y un narrative que hace sentido de por qué tu empresa va a ganar y hace sentido levantar venture capital. Y de ahí todo se vuelve aprender a jugar el juego de fundraising, de fondo, de armar un proceso, de tener un buen data room, cosas que probablemente todos les han hablado, así que no las voy a Mm. reiterar. Pero hay una parte psicológica de decidirte y hay una parte del narrative y de storytelling y de cómo manejar el proceso y ser percibido como una persona que la gente confíe con mucho capital, una persona muy ética, y el resto creo que sí son mecánicas y tácticas donde todo el mundo tiene un estilo distinto de cómo emocionar a los VCs y cómo fundraise. Hemos tenido rondas donde hice 70 reuniones, hemos tenido rondas donde me cayó un term sheet y no hice nada de una de las rondas. Entonces, he visto de todo y creo que hay distintas formas de levantar capital, ¿verdad? De acuerdo. Oye, felicidades por la ronda, aunque quiero, justamente Gracias. asociado a esa felicitación, quiero preguntarte una opinión de curiosidad personal. He escuchado a algunos founders decir que las rondas de inversión no son para celebrar, porque al final vendes un pedazo de tu hijo y eso no es razón para celebrarlo. Pero también está la contraparte que es como, hey, pero es para hacer mi negocio más grande. Y eso es positivo para todos. ¿Cuál es tu opinión de eso? Es muy complicado porque hasta los mismos founders que dicen que no hay que celebrarlo, obviamente lo están celebrando con sus equipos cuando pasan, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. En la última ronda nosotros estábamos en un cambio de estrategias, como todo el mundo, de que no hay que crecer growth at all costs, hay que mejorar márgenes. Esa ronda en particular yo sí fui de que, guys, nuestros inversionistas nos dieron un up round en el peor mercado que ha habido en 15 años. Esto es un privilegio, hay que aprovecharlo y hacer bien las cosas en el negocio. Ese fue el que menos celebramos, pero todas las anteriores, con tal de aclarar a la gente que levantar capital no es éxito, éxito es lo que nos llevó a la ronda. Crecer, milestones, producto, reclutar a gente buena.
creo que hay formas de, no tiene que ser un either or, ¿verdad? Y lo de vender un pedazo de tu hijo, vuelvo al comentario anterior. Si tú decidiste hacer un venture-back startup, tienes que dejar de vivir en el romance de que alguien más tiene el 100% de, o sea, si te va bien, tu equity va a valer o sea, cantidades de dinero que nunca te puedes gastar. Y lo normal es que llegue un CEO y tenga, no sé, 10% de la empresa cuando la empresa valga 1, 2, 3 billion dollars. Así que, why do you care, ¿verdad? You shouldn't care. De Deberías acuerdo. estar clarito o clarita de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y las rondas de inversión son momentos que te dan capital, que te dejan repensar las cosas. Y lo que vas a celebrar, creo que debes celebrar lo que nos llevó a la ronda y emocionarnos por lo que nos deja hacer por nuestros clientes, nuestros equipos, y no porque el TechCrunch article suena como alguien cool, porque es una estupidez, ¿verdad? Perfecto. Buenísimo. Oye, voy a tomar algunas preguntas ahora. Vamos a tomar esta de acá que dice, ¿qué consejos tiene respecto a pricing en etapas iniciales y qué opinas sobre los modelos freemium? Este es un tema que sale recurrentemente. En general, el tema de pricing suele ser una duda que tienen las startups muchísimo. ¿Cómo poner el precio a lo que hago? ¿Qué pensamientos tienes al respecto? Mira, yo creo que, yo le digo a todo el mundo, si tengo expertise es en nuevo cargo y ahí el pricing nos guiamos mucho de lo que aprendimos de otras freight forwarders. Entonces, no pretendo ser un expert de otro tipo de modelo de negocio en pricing. Creo que aprende de lo que ha funcionado en tu sector, adáptalo, experimenta y habla con mucha gente para entender qué pricing no solo te ayuda a crecer, pero te ayuda a generar un negocio rentable y sostenible at scale, ¿verdad? Perfecto. Oye, acá preguntan, cuando recién empiezas, ¿cómo pueden determinar cuál es una buena métrica norte? A veces Sí, pues, la gente piensa que puede ser revenue, otras puede ser usuarios registrados, que suele ser una mala métrica. ¿Cómo pensarías en definir la métrica norte? ahí a mí yo le doy a todo el mundo en nuevo cargo un essay de Paul Graham, el fundador de YC, de que startup equals growth. Se los acabo de poner en el chat. Y básicamente lo que dice es, dependiendo del tipo de negocio, va a haber una métrica, si eres intelectualmente honesto, honesta, que representa la salud de tu negocio. Encuentra esa métrica y trata de crecerla semana con semana, básicamente, ¿no? Y no aplica para todo el mundo. Si eres superhuman y te tocó construir tu producto por 2 años antes de monetizar, o eres Figma, no estoy hablando de esos casos. En esos casos habla con gente con un negocio parecido, pero un negocio en general, una startup donde puedo empezar a generar y facturar o vender algo, el momento que tenga un MVP, escoge la métrica real que representa la salud de tu negocio y solo enfócate en crecer eso semana y después cada mes y después cada trimestre y después cada año, ¿no? Buenísimo. Oye, y aquí voy a responder otras, son puras personas anónimas las que han hecho estas preguntas. Eh, ¿Cómo sabes que tienes product market fit? Esa cosa tan esotérica que se menciona en todos lados. Sí, esta es otra que de pronto yo tengo una opinión, no voy a decir controversial, pero distinta a mucha gente. Eh, yo creo que el concepto de product market fit en la parte intelectual y cómo el término salió fue porque muchos modelos de negocios nuevos se estaban creando. Entonces tú estás tratando de encontrar una forma intelectual de comprobar, can this be a great business, ¿verdad? Entonces si tú estás en un sector o en un modelo nuevo donde no hay comparables y nadie ha creado un negocio grande haciendo lo que tú haces, entonces yo creo que deberías buscar todos los blog posts de Product Market Fit, que se siente que la demanda te la están jalando y estás ganando y creciendo y fine. En mi opinión, la mayoría de startups que yo veo, especialmente en la TAM, están cogiendo algo de la economía vieja y la están reinventando. Y product market fit, básicamente ya tienes product market fit si es reinventar un banco o reinventar una logística, porque el modelo de negocio claramente funciona at scale. Lo que de pronto no tienes es un differentiated customer offering, un good unit economics, no sé, no has creado suficientemente producto que el mercado te lo pide o que y eso lo puedes medir con el conversion rate de tus ventas, con tu crecimiento, con tu retención. Yo simplemente le diría a la gente, si es un modelo reconocido, mira las empresas que ya se volvieron grandes y qué métricas puedes medir tu éxito para saber si vas por buen camino. Pero en teoría, el product market fit lo deberías tener en el sentido de que tu modelo debe funcionar si resuelves toda la lista sin fin de riesgos. Y la gente que está haciendo algo totalmente nuevo, inventando una categoría, I don't have advice for you porque yo no sé hacer eso. Así que prefiero no hablar. Ahí pueden leer el blog post de Mark Andreessen y Paul Graham, ¿no? Tan buenos esos posts. Oye,
¿Cómo construiste tus MVPs cuando eras solo founder? Sí. De eso sí, de hecho tengo mucho orgullo en The Lobby puntualmente porque fue un LinkedIn Status, quien está buscando trabajo en banca, y ahí es donde te digo, a veces ni te das cuenta de las ventajas que te da ser un usuario target. Yo ya tenía mucha gente en mi network buscando banca, buscando finanzas, entonces hice un LinkedIn Status de que estoy pilotando un servicio, tenía un spreadsheet de mis amigos en banca, que eran los coaches, porque era un marketplace de coaching, y con eso y Stripe, me gasté cero, literal ya tenía 15 paying customers en la primera semana. Y el producto era scheduling las llamadas, rescheduling, aprendiendo de la anonimidad, una gente trató de brincarse a la lobby, etcétera, y con eso y los 3 engineers que teníamos, que uno de ellos sigue en nuevo cargo, se llama Mohamed, literalmente yo les dije, esto es lo que hago, todos los días me llegan llamadas, desde que me entra un email hasta que I schedule it, hasta que I take payment, hasta que rescheduling, y eso se volvió el product roadmap para darle al product engineering team ya con real customers, y lo fuimos automatizando poco a poco. Y aunque la idea no funcionó, me da mucho orgullo que pasó de ser algo totalmente manual a algo que desde el Facebook ad que pagué hasta que pagaron y dejaron reviews de que me encantó el producto, eso lo automatizamos por completo como en un año. Y esa fue mi primera experiencia en producto, ¿verdad? Y me encantó. Y el nuevo cargo fue mucho más complicado porque es un negocio más complicado. Ya tenía mi tech co-founder, pero como les dije, era conseguir los clientes y empezar a armar un MVP de dónde está tu carga, cuáles son los shipment milestones y darles este portal para poder decir, ok, this is a technology enabled freight forward, pero eso toma más tiempo y licencias y porque era algo más complejo. Pero ahora igual consigo el cliente, tengo una hipótesis y lo voy construyendo super scrappy con mi co-founder Sam, ¿no? Y Perfecto. Mohamed y el equipo. Claro. Voy a hacer dos preguntas más, dado que se nos acaba el tiempo. Acá, una última pregunta: ¿cómo organizas el trabajo con tus cofundadores? Y yo la quiero como parafrasear, quizás, como ¿cuáles son algunos principios de productividad que tienen en el equipo que les han funcionado? Ya. En el caso de Sam y mío fue muy fácil. Sam le gustaba estar muy, muy enfocado en engineering. Y yo básicamente tomé todo lo otro, ¿verdad? Ventas, marketing, producto, finanzas, hasta que fui armando un leadership team en cada uno. Creo que en otras dinámicas hay otros splits, si son dos de negocios. Entonces, no creo que haya una forma perfecta. Creo que encontrar dónde van tus destrezas. Y sigo con ese the builder and the seller. Y creo que Sam y yo caímos en eso. Y mientras la empresa fue creciendo y tenía muchas cosas más del lado de ventas y de operaciones y de finanzas, me enfoqué yo en eso y él sigue enfocándose en la parte de producto e ingeniería hasta que contratamos una head of product y etcétera, ¿no? Y de productividad, no sé, yo creo que long story short es encontrar las top prioridades de esa semana, de ese día y tratar de asegurarte que tu día a día esté atacando esas prioridades. A pesar de que haya 1000 problemas y 1000 cosas, trata de preguntarte si estás dedicándole tu tiempo a las prioridades que mueven la aguja para mover esos números que platicamos, ¿verdad? Y a veces es algo que mueve el número esta semana, a veces es yo no puedo funcionar si no contrato a tal ejecutivo, entonces voy a dedicarle 5 horas a outreach, a networking, para encontrar a esa persona y cambia muchísimo dependiendo de qué estás tratando de resolver. Pero siempre estás tratando de resolver el problema más grande y alinear tu horario y tu productividad hacia eso, ¿verdad? Perfecto, buenísimo. Y la última pregunta, que ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuál dirías que es tu característica personal que te ha funcionado mejor y que te ha servido mejor para ser founder? Ser un intenso hijo de madre, básicamente. Sí, no sé cómo más decirlo. O sea, hay tantas cosas. Hasta el día de hoy, estoy aquí en México metiéndome a ventas. O sea, porque cuando quiero que algo se mueva, quiero lead by example. Y hay cosas que cuando tienes la intensidad emprendedora, es simplemente muy difícil exigirle a la gente si no te ven a ti haciéndolo. Y desde aprender cosas que no sabemos, desde adquirir empresas, levantar capital, contratar gente que we have no business hiring, todo el exec team de nuevo cargo, es gente que yo no puedo creer que las hemos contratado, son gente espectacular, impresionante, con mucho más experiencia y edad que yo. Todo eso creo que ha venido de alguna especie de intensidad y una forma de aprender rápido y relacionarse con la gente, ¿no? Perfecto, buenísimo. Oye, Deepak, increíble el tiempo, increíble los consejos. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Y dónde te pueden encontrar los founders acá? ¿Dónde te pueden seguir? No hago mucho de nada, pero pues tengo un Twitter ahí de Chugani, ahí lo pueden buscar, pero no Ok. posteo nada. Likeo cosas y a veces me río de memes y de chistes. Yo vi algunos buenos retweets ahí, Ya, saqué un blog post interesante. Gracias, Deepak. ya, buenísimo, buenísimo. Increíble. Gracias. Suerte a todos con todo ahí. Bye, un abrazo. Chao, chao a todos.